Hola amigas, yo soy Marge y este es un video tutorial de cortar y coser para todas. Este canal está creado para gente como tú, que quiere aprender a cortar y coser su ropa. Así que anímate y suscríbete. Todo lo que tenemos aquí y en nuestro grupo es totalmente gratis. Hola amigas, con este vídeo doy comienzo al curso de patronaje de faldas. Comenzaremos por esta falda estrecha y asimétrica. Es un curso que lo pueden seguir todas aquellas que quieran aprender desde nivel principiante. Iré subiendo vídeos según vayamos avanzando en el aprendizaje de la transformación de patrones. Solo os quiero pedir un esfuerzo adicional antes de comenzar con las explicaciones, y es que os suscribáis. Solo os llevará un momento y es totalmente gratis. Primero volveré a explicar cómo se hace el patrón tipo o básico. Esta parte es para todas aquellas que comienzan de cero y para las que, habiendo visto ya el vídeo anterior de cómo se hace el patrón, quieran recordar. Todas las que ya sepáis cómo se hace, pasad de largo y comenzar en las explicaciones de cómo se transforma. Y sin más preámbulos, comenzamos con la explicación del patrón tipo. Con el papel doblado por la mitad damos comienzo al patrón tipo falda. Con la medida de la cuarta parte del contorno de cadera hacemos una recta vertical que prolongamos hasta abajo. Ahora en la línea vertical que hemos trazado antes, damos la medida del alto de cadera y con la escuadra trazamos una línea horizontal. Con la medida de octava de cintura fijamos con el lápiz un punto como estáis viendo. Y ahora hallamos la mitad de la medida entre ese punto y la línea vertical, que es o será el costado de la falda. Fijamos también otro punto y trazaremos línea vertical paralela al costado. Esta línea será la que nos indique el sentido del hilo de la tela. A todas aquellas que no les quede claro o que no sepan cómo hacer la octava de cintura, les recuerdo que tienen en el curso de corte y confección el primer capítulo que trata de las medidas. Allí se explica cómo se hace la octava de cintura. Ahora con la medida de la octava de cintura a la mitad, o sea, con la cinta métrica doblada, hacemos centro en la línea de hilo y marcamos 2 puntos a cada lado. Unimos el punto exterior con la línea de costado y ya tenemos la curva de nuestra cadera. Con la regla curva podemos darle forma, si no tenemos tampoco es necesaria. En los puntos que quedan a la izquierda del patrón, que son las 2 medidas de octava de cintura, hallamos la mitad y prolongamos una recta hasta el alto de cadera. A 9 centímetros marcamos un punto y ese punto lo unimos a las 2 medidas de octava de cintura y ya tenemos la pinza de la falda. Ahora rebajamos 1 centímetro desde el centro del patrón de la falda hasta la pinza. Ese centímetro dependerá de lo prominente que tengáis la tripa. Este rebaje es con el fin de que la falda no se vea más larga por delante que por detrás y solo se hará en el delantero. Por último, recortamos primero el contorno de costado y caderas, después cortamos a la mitad con el patrón desdoblado y por último con los patrones divididos delantero y espalda, recortamos el delantero el rebaje de la tripa. Y aquí tenemos el patrón o patrones tipo de falda. Este patrón según está sirve para hacer una falda sencilla. Y ahora os voy a enseñar un tipo truco para hacer los patrones. Y es que una vez hechos los trazos y recortados, los paséis a papel craft fuerte o cartulina.
De esta manera los podréis guardar una vez hechos y utilizar posteriormente como plantillas sin tener que repetirlos cada vez que queráis realizar un modelo nuevo o transformación. Eso sí, comprobad siempre vuestras medidas, pues una oscilación de peso os puede jugar una mala pasada. Una vez dicho esto, pasamos a realizar las plantillas. Con el delantero situado al borde del papel, marcamos con un lápiz o pintura todo el contorno, incluyendo las pinzas y el rebaje de cintura. Hacemos lo mismo con el patrón de espalda. Una vez dibujadas las plantillas, procedemos a recortar. Este papel es muy duro, con que cuidado con las tijeras que utilizamos, nunca las de cortar tela. Ya sabéis que estos patrones están hechos a escala, pero habrá que proceder con todo el proceso de igual manera cuando los patrones se tratan de medidas reales. Una vez recortados, pasaremos seguidamente a la transformación. Y aquí damos por terminada la primera parte del primer capítulo del curso de faldas. Os espero en el próximo vídeo en el cual explicaremos la transformación del patrón y un simulacro de corte sustituyendo la tela por papel. Y si te ha gustado este tutorial, dale a manita arriba y suscríbete. Para recibir tutoriales según los suba a YouTube, dale a la campanita. Y si aún no te has suscrito a nuestro grupo de Facebook, abajo en la caja te dejo el enlace con la dirección. Gracias y hasta el próximo tutorial.